Muy buenas, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Tania, por invitarme a asomarme aquí a tu casa un ratito para hablar de cosas bonitas. Gracias por aceptar la invitación y nada, porque muchísimas personas me han preguntado a raíz de la otra entrevista que tuvimos, Sí. estaban súper contentas por los tips, herramientas que nos diste, nos regalaste y la verdad es que fue todo un triunfo porque la verdad tuvo muchísima asertividad y nada, eso sí, hoy vamos a tocar otro temita, ¿vale? Ujú. Uno de los que tantos tocas tú, que os presento un poquito, ella es Paloma Horno, de gestión emocional, y nada, es psicoterapeuta, pero experta en todo lo que es las gestiones de emociones, y la verdad es que eres una crack, me encantan tus temas, y nada, hoy vamos a tocar uno que la verdad toca a muchísimas mujeres de hoy en día y que a mí una de ellas es la que me ha afectado muchísimo en mucho tiempo anterior y que sí que es cierto que siempre caemos de vez en cuando en esos errores o vamos a llamarle culpabilidad, pero que todos los días tenemos que aprender y ser mejores personas y sobre todo en la asertividad, ¿no? Que es una de las palabras con la que más de moda está, cómo ser asertivo. Bueno, una de las primeras preguntas, Paloma, ¿qué son las emociones? Guau, me alegro que me hagas esta pregunta y además creo que es lo ideal para comenzar porque hablamos de emociones, hablamos de emocionarse, hablamos de vulnerabilidad, pero no sabemos en realidad de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a empezar por el principio, que sería buscar una definición para qué son las emociones. Hay infinidad de definiciones, para mí hay una que particularmente me parece bastante gráfica y se entiende muy bien qué es. Las emociones son reacciones automáticas e instintivas de mi organismo ante un estímulo. Y ese estímulo puede ser algo que está pasando a mi alrededor o un pensamiento o un recuerdo. O sea, el estímulo puede ser externo o puede ser interno, pero la realidad es que algo ocurre que a mí me despierta una reacción automática e instintiva que son mis emociones. Ajá. Si son automáticas e instintivas, no las puedo controlar. Van a ocurrir sí o sí. Lo que sí que puedo controlar, por así decirlo, sería la expresión de ella. Pero a mí me gusta más que utilizar la palabra control de emociones, a mí me gusta la palabra gestión de emociones. De hecho, mi proyecto se llama así, gestión emocional, porque rompo una lanza y abogo porque aprendamos herramientas o técnicas o estrategias para gestionar las emociones y nos dejemos de eso tan cansado que es el intentar controlar. Ya tendemos todos a controlar demasiadas cosas en nuestra vida. Si además pretendemos controlar algo que es absolutamente fisiológico e incontrolable, como son las emociones, pues apaga y vámonos. Se nos acaba la energía. Totalmente. Paloma, sé que has hablado muchísimas veces de las 5 emociones que tenemos todas las personas, eh, Sí. o sea, las más destacadas, ¿no? O sea, son Son las 5 emociones básicas. Las emociones básicas. básicas son 5, que no es exactamente correcto decir que venimos con ellas de serie, pero sí Ujú. que son las que van apareciendo a lo largo de todo nuestro proceso madurativo. Y prácticamente, salvo el miedo, que aparece a partir de los 6 meses aproximadamente, todas las demás emociones nacemos de alguna forma con ella. Y se llaman emociones básicas frente al otro tipo de emoción que se llama secundaria o sociales, porque independientemente del contexto cultural en el que nos hayamos nacido o nos hayamos desarrollado, son idénticas en todo el mundo. Sí que puede ser distinto la forma en que las expresamos, pero cuando yo hablo o sea, el miedo, si yo hablo de miedo, cualquiera que nos esté escuchando aquí o en Tumbuctú sabe de lo que estoy hablando. Cada uno tiene su experiencia de miedo distinta, pero todos entendemos miedo. Por el contrario, eso es una emoción básica. Una emoción secundaria, por ejemplo, podrían ser los celos. Mi experiencia de celos es distinta a la tuya. Y creo que podrías entender de qué estoy hablando, pero no exactamente, mientras que de miedo está clarísimo. Entonces, por eso los celos, o sea, las emociones secundarias son una combinación de las emociones básicas y a partir de ellas, pues, por ejemplo, volviendo al ejemplo que estábamos utilizando, los celos, pues podían ser, por ejemplo, estoy
un poquito de miedo, un poquito de tristeza y muchas dosis de rabia, por ejemplo. Pero para ti pueden ser otra proporción distinta. Por eso no son básicas. Se basa en las básicas. Por eso son las 5 emociones básicas, que si me permite son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la sorpresa y el asco. La sorpresa y el asco van juntitas, por eso sería la quinta. Porque, bueno, basándose en una serie de estudios realizados en la Universidad en Escocia, descubrieron que las microexpresiones faciales correspondientes al asco y la sorpresa son similares, por lo tanto se meterían, digamos, en una misma emoción. Tú cuando te sorprendes, abres los ojos y abres la nariz, las aletas de la nariz. Es como, ¡oh, sorpresa! Pero el asco empieza igual. Abres los ojos, abres la nariz y transformas en, ¡ah! Como comienzan igual, se considera que podrían ya ser una emoción básica común. ¡Wow! ¡Qué curioso! ¡Wow! Qué barbaridad! Hay que verla de cosas, ¿eh? Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy específico, lo que son las gestiones del estrés. ¿Vale? Tengo aquí una frasecita que la tengo que apuntar. Emociones que se esconden detrás del estrés. ¿Qué significa eso? Todos sabemos lo que es el estrés porque de alguna forma lo hemos padecido. Pero permíteme que me estás haciendo preguntas, pero te voy a devolver yo una. Para ti, ¿qué es lo contrario al estrés? La paz interior. La paz interior. ¿Y cómo vives la paz interior? Permíteme que te atropelle con una pregunta. Sí, sí. Pues mira, para mí la paz interior es todo aquello ajeno a lo que es el estrés. Para mí hay dos formas de estresar el cuerpo. Una parte externa, que es el tema de las emociones, que es lo que tocas tú, y otra parte que es la interna, que es la que toco yo, el tema de la alimentación. Una forma de estresar al cuerpo, por ejemplo, es detectando aquellos alimentos agresores, ¿vale? En el momento que entra en contacto, te altera todo el sistema nervioso, te sube los picos o sea, primero empieza produciendo lo que es la hormona del cortisol y por ende sube los niveles de glucosa en sangre. Eso es para mí. Cuando hay un equilibrio, para mí la paz interior. Ahí está, efectivamente. Solemos pensar y quedamos atrapados en el pensamiento de que el estrés es malo y efectivamente el estrés no es malo. O sea, me gustaría romper un montón de mitos de la misma forma que, retomando lo anterior, que las emociones son reacciones automáticas instintivas del organismo, no son ni buenas ni malas. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Depende de cómo las esté utilizando, van remando, digamos, a favor mío o no. Por ejemplo, el miedo todos podemos entender que el miedo es malo, negativo, porque me limita mi capacidad de acción y me impide atreverme a hacer cosas nuevas, ¿no? Vale, ese aspecto es negativo, pero gracias al miedo yo bajo a la calle, miro a los dos lados antes de cruzar. En ese caso el miedo no es malo, el miedo me está salvando la vida. Por lo tanto, la diferencia está en si en este momento esa emoción me va a limitar o me va a facilitar las cosas. Ahí estaríamos en esa polaridad de bueno, malo, positivo, negativo. Y con el estrés es exactamente igual. El estrés es un mecanismo de supervivencia que hemos heredado de los hombres de las cavernas. Wow. No es otra cosa, es un mecanismo de supervivencia. Los hombres de las cavernas vivían allí en su cueva, pintando y haciendo sus cosas y decidían, chicos, nos activamos que nos vamos a cazar, o viene un depredador a atacarles, o venía la tribu vecina a pelearse con ellos. Entonces, ellos se activaban, se ponía todo su organismo en acción, peleaban, cazaban o lo que correspondieran, se relajaban y volvían a su paz, a su equilibrio. ¿Qué ocurre? Que gracias a ese estrés, a ese pico de cortisol, a ese pico de activación, ejecutaban y luego recuperaban. Pero en el mundo que hemos inventado no hay tigres dientes de sable que vienen a atacarnos, sino que es un email, una llamada, no encuentro las llaves, una llamada del colegio de los niños, pom, 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 estamos constantemente activados. Totalmente. Y ese mecanismo que era de supervivencia, lo que acaba afectándonos de forma física, porque no podemos
mantener ese nivel de activación a lo largo del día. Pero no es a lo largo del día, sino que yo me acuesto estresada y me levanto estresada y me estreso más todavía. Entonces, algo que nació como un impulso para sobrevivir o para actuar, se ha convertido en algo que nos está minando nuestra salud. Por lo tanto, el estrés nació como un mecanismo de supervivencia. Lo que estamos padeciendo ahora mismo en esta sociedad no es estrés crónico. Quiere decir, vivo permanentemente en estado de alarma. Y está muy relacionado, bueno, no está muy relacionado, está directamente relacionado con la hormona del cortisol, a la cual has hecho mención, y el problema está que la hormona del cortisol, la hormona del estrés, que a mí me gusta más llamarle la hormona de la activación, porque es una hormona y está ahí para algo. Tarda 4 horas en metabolizarse desde que hay un pico. Si una llamada de teléfono de mi jefe me produce un pico de cortisol porque yo lo percibo como un peligro, y luego un email, y luego una reunión, y luego, no hay 4 horas para metabolizar ese cambio en mi fisiología. Por lo tanto, voy acumulando. Por eso se cronifica. Entonces, el estrés es un mecanismo de supervivencia. ¿Y qué hacían los hombres de las cavernas cuando se sentían bien, o iban a cazar o iban atacados ante un peligro? Hay 3 formas de reaccionar nada más: huyendo, atacando o quedándome congelado. Huyendo porque viene el tigre, salgo por patas porque tengo que sobrevivir, le ataco o me quedo quietecito, a ver si hay suerte, el tigre pasa y no me ve. Y ese es el gran problema. Para que yo haga cualquiera de esos 3 mecanismos que yo reacciono ante el estrés, que el estrés no es otra cosa que miedo, no hay otra emoción debajo del estrés que no sea miedo, porque hay algo que está atacando está poniendo en peligro mi supervivencia. Para que yo huya, ataque o me quede congelado, entra directamente en funcionamiento mi organismo. Por lo tanto, el estrés no es un estado mental, el estrés es pura fisiología. Y siempre que intentemos resolver, abordar o solventar cualquier situación de estrés y utilicemos el coco, no funciona. Tenemos que irnos al cuerpo, porque es una respuesta fisiológica. Wow. Entonces, el abordaje no es pensamiento positivo, no es, bueno, desconecto y me voy de vacaciones. Si yo no me hago cargo de todos esos cambios fisiológicos que han ocurrido en mi cuerpo, no me libero del estrés, le aparco, pero no me deshago de él. Y en el momento que vuelvo a mi entorno habitual, ¡boom!, vuelve a despegarse. A despegar. Es por esto el tema del yoga que está tan de moda, claro. El tema de meditar, ¿no? Por ejemplo, claro. Cuando meditamos, pues bajamos los niveles del cortisol, hacemos que, pues como yo digo, es que de estar aquí, que realmente deberíamos estar aquí, estamos constantemente aquí. Entonces, lo único que hace el yoga, meditación, es volver a nuestros niveles, pues, estables, lo que es la paz interior, lo que es para mí, a lo que yo llamo la paz interior, pues volver realmente a tu ser, a lo que realmente venimos y nuestra filosofía. El mecanismo del estrés es muy curioso y muy revelador, y creo que con eso podremos entender muchas cosas que nos pasan. Entendemos que debajo del estrés la emoción que subyace es el miedo. Es miedo porque considero que algo que está ocurriendo está poniendo en peligro mi supervivencia. Y puede ser un hecho real o puede ser algo que yo he inventado, un pensamiento, un simple pensamiento me puede producir un pico de estrés porque me anticipo algo que va a ocurrir, o por el contrario me quedo instalada en algo que ha pasado y rum. Con lo cual, el estrés puede ser motivado por algo externo o puede ser por algo interno. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el círculo del estrés? Mi cerebro analiza que esa situación, ya sea ideada o sea real que la estoy viviendo, pone en peligro mi supervivencia. Y entonces lo primero que hace es, le manda la señal al corazón de: corazón, ponte a bombear rápido porque tenemos que actuar. Recordemos que ante el estrés, huyo, ataco, me quedo quieto. Con lo cual mi corazón se tiene que poner a bombear porque o voy a dar una patada o salir corriendo o algo voy a hacer con mi cuerpo. Por lo tanto, mi corazón, pum, 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 se acelera el ritmo cardíaco. Es lo primero que notamos. Cuando me estoy estresando es como... Bien. Cuando eso ocurre, mi organismo lo que hace es, las glándulas suprarrenales, que son 2 glándulitas que están situadas encima de los riñones, que son las responsables de la hormona del estrés, se ponen a segregar cortisol en sangre. Cortisol.
Cuando mi cerebro identifica, vamos a ver, si está el latido del corazón acelerado y además hay cortisol en sangre, ¡ah! Dios mío, ¿qué está pasando? Aquí hay 200 millones de tigres que vienen a comernos. Entonces, ya entramos en ese bucle y el origen real del estrés ya no tiene importancia, porque toda mi fisiología se ha puesto en marcha. Por lo tanto, todo lo que intente yo resolver con el estrés con la cabeza no funciona. Necesito, como dices tú, el yoga, la meditación, salir de mi cabeza y hacerme cargo de mi cuerpo y controlar hacerme consciente de mi respiración, hacerme consciente de los latidos del corazón, darme tiempo, relax. Eso solamente lo puedo hacer si me ocupo del cuerpo. Si me instalo en la mente, me cuento unas historias preciosas que no me las creo ni yo. Y por ahí no va el estrés. Pero ¿sabes quién va por ahí? La ansiedad. La ansiedad no es lo mismo que el estrés, no tiene nada que ver. De hecho, podríamos decir que hasta están muy relacionados, pero el mecanismo por el que empiezan es distinto. El estrés es, yo percibo miedo, una situación o un pensamiento que yo percibo como peligroso y se activa mi fisiología, y la ansiedad es todo lo contrario. Por alguna razón, mi fisiología se ha activado y yo empiezo a tener miedo porque no entiendo qué me está pasando. Ajá. O sea, permíteme que te pregunte, entonces, ¿la ansiedad puede ir relacionada con la inconsciencia de tú no ser consciente en ese momento realmente de lo que te sucede? Eso es, a mí desde la ansiedad lo que me secuestra es las sensaciones físicas. ¡Ay, Dios mío! No puedo respirar. ¡Ay, Dios mío! El corazón. ¡Bum! Caigo en un ataque de ansiedad. Estoy exagerándolo, no es así, pero realmente es como, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¡Ay, no puedo respirar bien! Y me duele el pecho y se me activa, ¡ay, qué latidos de corazón! Y ahí me emparanoio y entonces empiezo a pensar que me está dando un infarto, que me voy a morir. Y eso es un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Porque lo que es el miedo se ha despertado porque las señales de mi cuerpo se han descompensado. Entonces yo pienso que me voy a morir. El estrés es todo lo contrario. Y Paloma, cuando una persona es consciente de lo que le sucede, ¿puede controlar esa ansiedad? Claro, por supuesto. Si partimos de la idea de que la ansiedad es que mi fisiología ha respondido por la razón que sea, yo eso lo puedo parar con mi mente, porque digamos que la ansiedad es más patrimonio de la mente, que se emparanoia con, Dios mío, estoy acelerada mi corazón, me va a dar aquí un infarto, me voy a morir, Son pensamientos que aparecen después de las reacciones físicas. Yo esos pensamientos los puedo parar. Ajá. Pero el estrés no. El estrés es, siento miedo, mi fisiología se activa. No ha entrado ni la mente por ahí. Entonces, el estrés lo tengo que trabajar desde miles de herramientas que los psicoterapeutas nos dedicamos a impartirlas, pero la ansiedad es simplemente a darme cuenta de que, o sea, que se me está yendo la cabeza. Vale, sí, no puedo respirar, pero no me voy a morir. Mi corazón se ha acelerado, pero dame tiempo, relaja, relaja. Y eso es más labor de aquí que del cuerpo. El cuerpo es activado. Pero si yo noto esos cambios fisiológicos y me emparanoio, eso sí que alimenta a que mi corazón lata más deprisa y sí que alimenta a que mi diafragma se contracture y no pueda respirar. Y entramos en el bucle de un ataque de pánico. Pero eso lo paro aquí, lo paro aquí. Decir, ay, no respiro bien, ay, que me estoy acelerando. Lo paro. Pero como consienta que se me vaya aquí y empieza a decir, ¡oh! Eso es muy difícil de parar ya. Se puede, pero pues, se me va de las manos. Entonces, es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Permíteme que repita. Sí. El estrés es yo siento miedo y se activa mi fisiología. La ansiedad es se ha activado mi fisiología y me muero de miedo porque creo que me voy a morir por todos esos latidos y por todo eso que está ocurriendo. Entonces, el origen es distinto. Estupendo. ¿Y podrías darnos algunas herramientas, para identificar, o sea, en qué momento debemos de parar para reducir ese estrés? Por ejemplo, si me da un pico de estrés, por ejemplo, en este momento, porque acabo de recibir una llamada, yo siempre pongo el caso de la televisión. Sí. Enciendes los informativos, te aparece una brutalidad de informativos súper negativos. ¿Crees que eso entra dentro del estrés o ansiedad? Porque hay personas que les causa.
Claro, eso entra en vamos a ver, el estrés mantenido en el tiempo sí que puede generar ansiedad. O sea, Vale. están muy relacionados. Pero claro, yo estoy tranquila y empiezo a recibir input a través de la televisión con noticias terribles y digo, Dios mío, o sea, socorro, que me bajen de este mundo. O sea, no quiero estar aquí. Se activa mi miedo y entonces sube mis pulsaciones, acelera mi ritmo cardíaco, cambio mi ritmo respiratorio y ahí ya entro en el bucle del estrés, por supuesto. Entonces, ¿qué puedo hacer ante eso? Darme cuenta de que estoy sintiendo miedo. O sea, lo primero y lo fundamental, pero en esto que estamos hablando y en la vida, es si yo no soy consciente de lo que estoy sintiendo, Ujú. no voy a poder actuar de otra forma que no sea como esa emoción me está obligando a hacer. Es decir, si tú me dices algo que me molesta y yo te contesto con un ladrido o con un bufido, con un si yo no me he dado cuenta de que me ha molestado, no puedo evitar contestarte mal. Pero si me he dado cuenta de que eso que has dicho me has molestado y me hago ese ejercicio de decir, jolín, Tania, no me ha gustado, sí que te puedo decir, oye, Tania, esto que me acabas de decir me ha molestado muchísimo, creo que la conversación la vamos a dejar aquí y ya la retomaremos en otro momento porque estoy tan enfadada que te voy a decir una barbaridad. Ajá. Esa es Sí, la sí. diferencia y por eso es muy importante que nos hagamos conscientes de qué estamos sintiendo en cada momento, porque las emociones no están ahí para jorobarnos la vida, están para darnos información de qué tengo que hacer para adaptarme o qué tengo que acción tomar para adaptarme a esa situación que está ocurriendo. La tristeza lo que nos da es tiempo para asimilar el cambio en mi vida. Y además me produce recogimiento. Cuando estamos tristes estamos como más metidos en nosotros y con muy pocas ganas de hacer cosas porque eso que ha ocurrido, que yo lo vivo como una pérdida, porque la tristeza siempre está asociada a una pérdida, yo necesito digerirlo y necesito integrarlo. Es una nueva situación en mi vida. Entonces necesito ese momento de recogimiento. Pero además la expresión, por ejemplo, de la tristeza, que es llorar, lo Sí. que le está informando a mi entorno es de que yo necesito un cariño especial, necesito que estés conmigo, necesito que me hagas caso, no estoy bien y necesito un achuchón. Si yo no lloro, el de enfrente no sabe qué me está pasando. Con esto no estoy diciendo que tengamos que llorar, pero que nos demos cuenta de cómo nos estamos sintiendo y que llorar es sanísimo. No pasa nada, hay que elegir cuándo y cómo, porque no podemos ir llorando por la vida, pero tendríamos que poder ir llorando por la vida si lo necesitáramos. O la rabia lo que me está diciendo es alguien, esa persona, tu interlocutor, ha vulnerado uno de tus límites, se está metiendo donde le llaman, te está agrediendo y la rabia lo que hace es para decirte, no, esto no te lo consiento. Pero yo puedo hacer, esto no te lo consiento, lo hablamos luego o de soltarte un bufido. Entonces, yo no puedo controlar mis emociones, pero sí que puedo controlar cómo las expreso. Estupendísimo. ¿Qué de herramientas? O sea, cuando realmente eres consciente de todo esto, realmente encauzas tu vida de una forma distinta a lo que realmente estamos acostumbrados desde pequeños. Claro, porque Lloro, reacciona, rabieta, hago lo eso que es. quiero y seguimos siendo adultos y muchas personas llegan a la edad adulta y siguen haciendo lo mismo porque es como, yo quiero esto y al final pues todo, al final lo que provoca es estrés, pero realmente es porque no nos conocemos. Para mí es simplemente el conocernos cómo funcionamos y una vez que sabes cómo funciona tu mente y hay que ver cómo se puede gestionar y llevar una vida completamente diferente de ser una persona Completamente. loquísima a, vamos a ponerle esa palabra, Sí. a totalmente relajada porque sabe cómo controlar esas emociones, esa gestión de Esa emociones. expresión de la emoción. Esa O expresión. sea, deberíamos ser libres, bueno, deberíamos, ya es una palabra en sí que no está del todo bien utilizada, pero sería ideal que pudiéramos vivir en un mundo en el que pudiéramos expresar lo que sentimos de una forma regulada, ¿vale? No podemos ir, como tú dices, así un poco a Oh, tontas a y a lo locas. loco. Pero lo primero es darme cuenta de qué estoy sintiendo. Si yo no soy capaz de decir, jo, es que este bufido que le acabo de pegar a mi hijo, porque, o sea,
¿Cuánto no nos ha pasado, madres, que entras por la puerta caliente, caliente del trabajo, abres y dices, ¿qué hacen estas zapatillas en medio del pasillo? Tía, que no pasa nada, pero, o sea, ha sido el tapón, que yo ya estoy en mi sitio seguro, que es mi nido y es mi casa, y donde sacamos todo nuestro más miserias más a la vista. O sea, y la historia no va de la zapatilla, la historia va de que yo ya vengo caliente del trabajo. ¿Y por qué lo pago con quien más quiero? Porque no me he dado cuenta de cómo vengo. Y a lo mejor es el momento de cuando yo llego a mi casa y subo en el ascensor, es decir, vaya tela de día que he pasado hoy. Bueno, ya lo resolveré mañana. O chicos, hoy no habléis conmigo, que hoy no estoy yo para que me toquen las palmas. Algo, pero no, que es lo que solemos hacer. Si no nos damos cuenta, si no nos paramos a sentir cómo estamos. Totalmente. O sea, detrás de cada grito o de una forma, un gesto mal hecho, siempre porque viene algo detrás, ¿no? Tenemos Claro. que identificar qué es lo que viene detrás y por eso es por lo cual yo he hablado mal o he hecho cualquier cosa, ¿no? Que no. Mira, cualquier cosa, sacándolo del contexto de hablar mal y de ponernos como unas locas, como dices tú, Yo sí lo entendemos digo, todos ponerlo la como la expresión, loca. ¿no? Nos vamos a otra emoción, la emoción del miedo. Ahora estoy aquí con todos vosotros contándoos estas cosas y de repente me pasa por la cabeza la idea peregrina de esto que estoy contando yo creo que no les interesa. Pues porque me ha dado por pensar ahí, por lo que fuera. ¿Qué va a ocurrir? Que yo voy a empezar a hablar más deprisa, a ser incongruente, a atropellarme. ¿Por qué? Porque yo he empezado a sentir miedo y yo siento miedo de que tú pienses que yo no sé de lo que estoy hablando. Y ese miedo va a hacer que efectivamente no sepa de lo que estoy hablando. Porque me hago chiquitita, chiquitita. Entonces, cualquier gesto, porque ahora te veo a ti porque estamos juntas en pantalla, pero cualquier gesto, cualquier cosa que tú hagas, yo me lo voy a tomar como, vaya, me ha pillado. O sea, me está juzgando. Y me hago chiquitita, chiquitita, chiquitita. Entonces, mi miedo que era no conectar con la audiencia va a ocurrir porque yo me estoy haciendo chiquitita. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer? Decir, vamos a ver, Paloma, esa idea peregrina de esto que estoy contando no le está interesando a nadie, sácala de la cabeza. Pero para eso tengo que darme cuenta de que, ay, me ha dado como miedo de repente. Si no me doy cuenta de eso, empiezo a decir una sarta de tonterías tremendas porque quiero tapar esa inseguridad con verborrea. Hay que ver lo que realmente hace los miedos, o sea, lo que es el miedo. O sea, te bloquea y te paraliza por completo, incluso perdiendo la razón por completo, incluso a través de ahí, claro. Hablando rápido, diciendo cualquier cosa, o incluso, como has dicho tú, el gritar, llegar a casa, todo viene todo viene detrás de algo. Claro, fíjate, por ir a otro ejemplo, la alegría la consideramos una emoción de las más positivas, ¿verdad? Sí, pero en una exaltación de la amistad, anda que tú no has prometido cosas. Y luego dices, ¿para qué le habré invitado? ¿O para qué le habré dicho? Nada, vente a mi casa y te juntas con 40 personas en tu casa y dices, me vengo arriba, como se suele decir, en una exaltación de la alegría, pues en la euforia hacemos muchas tonterías. Esa es una de las cosas que he aprendido, fíjate, lo tengo que decir, de forma personal, porque cuando era más niña, normalmente suelo ser demasiado ¡ah! Y una de ellas fue eso, el controlar, que cuando digo algo, lo digo de verdad. O sea, incluso cuando digo, te invito a mi casa, o quédate en mi casa si vienes a Sevilla, o a cenar, y siempre lo reivindico y siempre digo, ojo, lo digo de verdad, si no, no te lo digo. Hay veces que queda muy mal, otras veces que queda peor, o como sea. Pero siempre que invito a algo o a participar en algo, si lo digo de corazón. Y eso es una de las cosas que tuve que aprender porque al final creo que intentamos como complacer a todo el mundo y acaba haciendo todo lo contrario. Pero lo haces desde la alegría. O sea, salimos a cenar un grupo de amigos, lo estamos pasando súper bien, una charla amistosa y dices, pago yo. Y luego dices, primero,
no tengo. Segundo, no procede, pero me he venido arriba. Entonces, hasta las emociones que podemos considerar más positivas, que, como digo, las emociones no son ni positivas ni negativas, pero vamos a utilizar esa forma de hablar más coloquial. Es que todas, si se nos van de las manos, todas nos meten en unos líos tremendos. Imagínate, alguien asqueroso, que todo le da asco, que todo... eso es horrible. Y yo, por ejemplo, yo reconozco, y esto es mío y lo comparto con vosotros, yo soy muy escrupulosa, entonces yo soy así un poquito asqueroseta, me doy cuenta, entonces como ya lo sé, digo, va, venga, no pasa nada. Pero el primer instinto mío es como, pero si yo no me diera cuenta que yo soy así un poco escrupulosa, pues iría por la vida con la nariz arrugada y sería una tía de lo más antipática, por eso todo, Pero para eso necesito saberlo. Total. Y darme cuenta de lo que está ocurriendo. Qué de herramienta. ¿Cómo influye? Tengo aquí, o sea, volviendo a la ansiedad, sí. ¿Cómo podemos detectar, aparte de lo que hemos hablado, o sea, una persona, porque veo continuamente personas que entran en el círculo de la ansiedad y se pegan años o meses con la ansiedad? O sea, ¿cómo le podríamos ayudar a personas a identificar esa ansiedad que le ocurre o alguna herramienta para que ellas digan, vale, hasta aquí, ojo, tengo que cambiar algo? ¿Sabes qué ocurre? Que la ansiedad al final son muchas cosas. O sea, si nos metiéramos en el mundo de la neurofisiología, pues, o sea, podríamos estarnos hablando días y días y días sobre los mecanismos, cómo funciona el cerebro, y no lo vamos a hacer porque, entre otras cosas, primero no tenemos tiempo y segundo sería un tostón. Entonces vamos a hacer algo más práctico. El gran problema de los ataques de ansiedad, que no es otra cosa que un ataque de pánico, es la misma cosa, solamente que le llamamos ansiedad, pero es un ataque de pánico de libro. Es que en algún momento ocurrió en tu vida y funcionó. Entonces, como tengas el primero, es muy fácil que te ocurran, no te digo constantemente, pero es algo que tu organismo ha visto que es una forma de liberar tensión. Entonces, alguien que ha tenido un primer ataque de ansiedad es muy probable que de vez en cuando, y a lo mejor no con mucha frecuencia, pero que le pueda volver a repetir. En cualquier caso, la idea básica que quiero transmitiros es: todo empieza porque yo pongo hiperobservación en mis sensaciones físicas. Entonces, como, parece que mi corazón, no sé, parece que el corazón va muy acelerado. En el momento que le pongo atención a eso, vamos a ver, que no me esté dando un infarto de verdad, ¿no? Pero vamos a pensar que eso no ocurre. Si yo pongo toda mi atención en mi corazón, en cómo está latiendo, automáticamente, de forma inconsciente, le estoy elevando las pulsaciones. Simplemente por observación, ¿no? Esto es como lo del gato de Schrödinger. Por el mero hecho de observarlo, ya está cambiando. Pues exactamente igual. Tú subes las pulsaciones y eso, lo siguiente es, pues como que me pesa aquí, como que no puedo respirar. Y ahí entramos en ese bucle. Todo parte de una hiperobservación de mis reacciones fisiológicas, de mis latidos del corazón y de cómo puedo respirar, de si no puedo respirar, que no me da el pecho. O sea, te da exactamente igual. Lo único que está ocurriendo es que has puesto la mirada en cómo estás respirando. Sal de ahí, sal de ahí. Y puede ser que justamente antes de comenzar esos latidos de corazón y tú escucharlo, puede ser porque has prestado atención o te has ido a esa cosa que es lo que realmente te da ansiedad. Por ejemplo, ¿vale? Sí, claro. El fallecimiento de una persona. Una persona muy querida, o ahí viene la tristeza. Vale, ¿por qué se desarrolla una ansiedad? ¿Es miedo a la muerte, miedo a...? No, es miedo a lo que estoy, o sea, miedo a lo que estoy sintiendo. Que además los ataques de ansiedad normalmente no ocurren durante el evento, ocurren después. Porque mientras están ocurriendo, yo qué sé, mientras estoy... me he dado un pedazo de frenazo, voy en el coche, tengo que frenar y casi nos matamos, pero no ha pasado nada. Es muy... Claro, mientras todo ese proceso, estoy con mi cortisol hasta arriba, con mi adrenalina hasta arriba,
mi cuerpo funciona prácticamente solo. Pero cuando todo eso baja, metabolizo la adrenalina, es cuando me salen todos los males. Entonces, no es en el momento que yo he sentido el miedo, sino es cómo mi cuerpo está reaccionando después de aquel chute. ¿Me explico? Wow, sí. Y ahí es Ya de donde qué se habla. aparece el ataque de ansiedad. No es en el momento que está pasando lo que quiera que sea, sino es justo después como respuesta fisiológica a toda esa adaptación que ha tenido que hacer mi cuerpo para afrontar esa situación que me ha desequilibrado, por así decirlo, ¿no? Emocionalmente. Entonces, todo empieza porque yo me doy cuenta de que mi respiración, ay, como que no puedo respirar o que mis latidos de corazón empiezan a ir muy deprisa. Y ahí, ¡boom!, se nos va si no me hago cargo de que, a ver, vale, pues venga, que mi corazón late muy deprisa, vale, no pasa nada, estoy bien, pues voy a hacer que lata más despacio. Voy a controlar mi respiración, voy a respirar despacito, amplio, o voy a contener la respiración para volver a compasar el ritmo. Pero Bueno, si yo lo incluso dejo, el llorar, ¿no? Cuando lloras, llorar, claro, porque lo que haces es ¡bah!, explotas explota, te y todo desahogas se y sea. coloca. Y todo se coloca. Entonces, el ataque de ansiedad es, siento cosas en mi cuerpo y me muero de miedo porque pienso que me voy a morir. Ajá, estupendo. Paloma, hacemos un recapítulo de todo lo que hemos hablado, estrés, Puesto. ansiedad, antes de irnos, para que quede claro realmente, os quede claro qué es el estrés y la diferencia que hay entre, pues, con la ansiedad, ¿vale? Vale. Dino. El estrés es la forma en la que mi cuerpo reacciona cuando yo siento miedo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ansiedad es, empiezo a sentir cosas raras en mi cuerpo que son las que me dan miedo. Ajá. O sea, podríamos decir que la ansiedad es un proceso más interno. Yo tengo mi mirada puesta en mi cuerpo y eso me despierta la sensación de miedo. Y el estrés es algo de fuera o dentro de mi cabeza que hace reaccionar a mi cuerpo. O sea, son como si dijéramos, no Una cosa contrarios, dice la pero otra. Lo uno contrario. entra de dentro a fuera y otro es de fuera. De Hacia fuera, adentro. el estrés de fuera, cuando digo fuera también es mis pensamientos, pero no es fisiológico. Algo hace que mi cuerpo reaccione y la ansiedad es mi cuerpo reacciona por lo que sea y yo, ¡ah!, ¡qué miedo! Que me voy a morir. Porque además, siempre que hay ansiedad, lo que ocurre es miedo a morirme, Wow. a que me está dando el infarto. Ahí entra el miedo. Qué Ahí barbaridad. entra el miedo. Pero entra el miedo, o sea, el estrés, y permíteme que, es que me gustaría clarificarlo. El estrés es el miedo influye en mi cuerpo. Uh-huh. Y la ansiedad es mi cuerpo hace que despierte el miedo. Ajá, y por eso sube pues los latidos del corazón y Porque realmente es además lo porque estás sintiendo observo. el miedo. Claro, claro, claro. Yo siento los latidos del corazón acelerados, tengo miedo y eso alimenta el latido del corazón. Uh-huh. Entonces tengo que romper esa cadena. Y esa cadena la rompo como diciendo, vamos a ver, estoy bien, solamente es un ataque de ansiedad, controlo mi respiración, me relajo, dejo que mi cuerpo caiga, intento bajar las pulsaciones, pero sobre todo centrándome, y tanto para la respiración, tanto para el estrés como la ansiedad, la clave es la respiración. Si morimos exhalando y nacemos inhalando, ¿qué no tendrá la respiración? Totalmente. Qué maravilla estas herramientas que nos da siempre Paloma y me encanta, o sea, me encanta. Después de esta charla voy con la mente súper abierta y me encanta porque hay veces que caes en piloto automático y no detectas. Yo siempre digo, escucha lo que tu cuerpo te dice y Sí. todo lo que pasa. Me gustaría dar como unas pequeñitas indicaciones, pues lo que hago yo en mi día a día, ¿vale? De algo de uso personal, para evitar todo ese estrés y esa ansiedad. Efectivamente, el estrés, siempre que sea un estrés bueno, pues hace que logremos cosas Cosas, maravillosas sí. y demás. Una de ellas, Madre sin estrés. Pero, y la ansiedad también hay que controlarla. Para mí, una fundamental, ¿vale? Es dejar de ver la televisión, todos los informativos, por favor, porque lo corroboro en mi cuerpo, lo corroboro en miles de personas con las que he trabajado ya.
he dejado completamente, en casa no tenemos antenas, simplemente vemos películas o series y nada, dejar de ver los informativos porque solo nos dan malas noticias. Otra es evitar por completo personas tóxicas, te absorben la energía por completo y yo les llamo chupasangre. Y otra es hacer las cosas siempre desde la pasión. Sí, lo que ha comentado Paloma, cada cosa que hagas, hazlas de corazón, porque eso te evita mucho estrés, incluso ansiedad. ¿Vale? Esas tres las dejo como uso personal ¿Y y, me permites una que complementa? por supuesto, Revisa si a lo mejor eres tú el chupasangre. totalmente. No entré en esas conversaciones de todo lo que está sucediendo ahora. Muchas veces nos preguntan, oye, Tania, ¿pero tú en qué mundo vives? Y digo, mira, siempre que pueda ayudar y aportar, eso es lo que voy a dedicarme. Si no voy a mejorar cualquier circunstancia, mejor no perder tiempo en esas cosas. Y efectivamente lo que comenta Paloma, ojo, ¿quién es aquel Mm. chupasangre? Porque a lo mejor eres tú, sino, y eso parte por darme cuenta de cómo me estoy sintiendo. Parte por identificar mis propias emociones, porque quizá dices, ay, qué gente, qué harta estoy de la gente tan fatalista. Sí, bueno, pero tú estás siempre quejándote. Totalmente. Wow. Hay que ver las de cosas que se aprenden cada día. Bueno, Paloma, antes de irnos, sé que tienes que ofrecer algo Sí. de... Hoy ha ido la cosa de emociones, además es un tema, a mí me apasiona, bueno, o cómo no me va a apasionar las emociones, ¿no? Si es pura pasión la emoción. Y como llevo diciendo durante toda la intervención, es muy, muy, muy importante que nos hagamos conscientes de qué estamos sintiendo, para luego dar el siguiente paso, que es permitirme sentirlo o regularlo o por lo menos darme cuenta que puede teñir a todo eso a mi interacción con las personas que me rodean. Entonces, me gustaría ofreceros de forma gratuita este recurso que consiste, lo podéis descargar de forma gratuita en mi página web, que es un cuaderno para trabajar las emociones, para identificarlas, para... Bueno, todo esto que hemos contado hoy así de una forma un poquito condensada y rápida y de una forma bastante relajada, pues trabajarlo y ver qué estoy sintiendo, qué cosas me hacen sentir, qué cosas, cómo reacciono cuando siento según y qué emociones, creo que es el primer paso para recuperar la paz, es Sí. ver qué cosas me la quitan. Wow. Y a través de ese os lo podéis descargar en un cuaderno de trabajo que creo que os puede gustar. Ahí vamos a hacer una revisión de cómo estoy, cómo es mi mundo emocional. ¿Estoy conectado con mis emociones o simplemente voy en piloto automático y luego digo, ay, ¿cómo me he puesto? Ya, pero ya es tarde, ya a lo mejor hemos hecho daño. Total. Pues lo dejamos, ¿vale? Lo vamos a dejar justo aquí debajo para que os lo descarguéis. Os dejaré el link y nada. Mil millones de gracias, Paloma, porque de verdad me encanta cada vez que hacemos una charla, un taller, cualquier cosa. Es una Muchas maravilla gracias. escucharte y todas tus herramientas y tus tips. Así que gracias a todos y nada, un besito y nos vemos Muchísimas pronto. gracias. Hasta pronto.